Mis padres le robaron a la abuela, pero ella tenía el último as bajo la manga. El problema de esta historia son mis padres. Ya sé que mucha gente empieza así, mis padres no son perfectos, y luego cuentan que su mamá les criticó el corte de pelo o su papá se olvidó de un cumpleaños. Mis padres no son ese tipo de imperfectos. Mis padres son del tipo que hacen que la gente diga, bueno, para algo existen las cárceles, y luego lo señalan con los ojos sin decir más. La familia de mi papá no los quiere, y cuando digo que no los quiere, no hablo de que prefieren no verlos en las reuniones. Hablo de odio de verdad. Mi abuela, por ejemplo, si viera a mis papás ahogándose en una alberca, probablemente se quedaría tomando su cafecito mirando el show y tal vez, llamaría después. Y antes de que digan que eso es muy frío de su parte, sepan que mi abuela se echa el café bien rápido, así que no tardaría tanto. El lado de mi mamá tampoco los ve con buenos ojos. La única que seguía en su equipo era mi tía, la hermana de mi mamá, que funcionaba como el fiel mono volador de siempre. Nunca entendí bien si era por lealtad, por falta de neuronas, o porque se parece demasiado a ellos como para juzgarlos. Hay gente que no escoge un bando. El bando las adopta porque huelen igual. Las razones por las que se podría armar un equipo completo de personas que los odian son muchas. Y cuando digo equipo completo, hablo de fútbol americano, hasta 53 personas. Mis papás tienen material suficiente para llenar la plantilla, el cuerpo técnico y todavía les sobra para vender playeras. El historial. Podría contar 1000 historias, pero voy a dar solo el contexto necesario para explicar por qué nadie se sorprendió demasiado cuando los arrestaron por meterse a robar la casa de mi abuela. Empezamos suave. Una vez mi papá le pegó a un primo mío. Bueno, tampoco tan suave. El primo era hijo de la hermana de mi papá. Su crimen fue comerse unas papas fritas que mi papá quería. Según él, si un adulto necesitaba algo, un chamaco debía entregarlo sin chistar. Un adulto, con todas sus facultades y con carro para ir al Oxxo, le estaba exigiendo la botana a un niño. Mi primo no quiso dárselas. Mi papá decidió que sus padres no lo estaban educando bien y que alguien tenía que hacerlo. Ese alguien, obvio, era él. Le dio un golpe al chamaco para que soltara lo que estaba comiendo. Mi tío, el papá del primo, vio lo que pasó y le dio a mi papá una lección bastante física sobre quién tiene el derecho de educar a su hijo y por qué cosas. Yo era muy chico para recordarlo, pero es una historia legendaria. De las que se cuentan en cada reunión familiar cuando hay que hablar mal de mis papás. Lo de siempre, ¿te acuerdas cuando tu papá hizo eso? La historia con mi abuela es peor porque empezó antes de que yo naciera. Mi abuela pagó la boda de mis papás. Tradicionalmente eso lo hace la familia de la novia, pero mi mamá ya había peleado con los suyos porque, desde antes de que yo existiera, mi mamá ya era una fábrica de pleitos. Mi abuela todavía creía que su hijo no era tan malo, y para ser justos, todos dicen lo mismo, hasta ese momento, mi papá era más o menos humano. No tan descarado ni tan creído como lo fue después. Pero casarse, o más exactamente, organizar esa boda, fue el momento en que mi papá sacó todo el derecho acumulado de su vida, como si lo hubiera guardado durante años hasta que ya no le cupo más o ya no le importó disimularlo. Mi abuela estaba pagando todo. Lo único que sugirió fue que en lugar de gastar $4000 en el arreglo floral, porque eso era lo que mi mamá quería, compraran uno de 500. No les dijo que se casaran en un estacionamiento ni que usaran flores de plástico sacadas de una tumba. Solo dijo que quizás no había necesidad de poner el presupuesto de un carro usado en decoración que iba a morir en 2 días. Mientras mi abuela estaba de viaje, mis papás recibieron nuevos cargos. Esta vez por robarle a mi tía, la hermana de mi mamá, la misma que había sido su mono volador fiel durante años, la que decía que la pensión era un robo, la que llamó a defender a mis papás después de que destrozaran la casa de una anciana. Le robaron como $3000 que tenía guardados en efectivo. Mi tía los descubrió porque tiene cámaras. La poesía existe. No hay versos más hermosos que ver a esa mujer, que durante años justificó a mis papás, que los defendió contra todo y contra todos, ser robada por ellos. Al final, al no devolverle el dinero voluntariamente, mi tía presentó una denuncia. Mis papás dijeron que querían devolvérselo. Obvio que sí, los principios siempre aparecen cuando aparece la palabra cargos. Al final mi tía aceptó recuperar parte del dinero y retiró la denuncia. No sé cuánto recuperó porque mis papás ya habían gastado una parte. Supongo que ser mono volador es una enfermedad difícil de curar. Puedes ver con tus propios ojos que te robaron y aún así tenerles lástima. Algunas personas necesitan que el ladrón les robe 2 veces. El desenlace. La demanda civil tuvo resultado, mis papás tienen que pagar alrededor de $9500. No es una fortuna, pero para ellos en este momento es como pedirle a un municipio chico que financie una misión espacial. El abogado cobra de esa cantidad primero, así que mi abuela no tuvo que pagarle directamente. Pero de lo que mis papás han pagado hasta ahora, casi todo se fue al abogado. Mi abuela lo dijo con una cara de resignación que me hizo reír, los abogados siempre cobran primero. Lo dijo como si fuera una ley de la naturaleza, al nivel de la gravedad. No porque sea justo, sino porque así funciona el mundo.
La deuda no desaparece y tiene intereses. Mientras más tarden en pagar, peor para ellos. Mis papás pueden ser muchas cosas, y una de ellas es irresponsables, así que esa deuda seguirá creciendo como una planta horrible regada con desidia. Mi papá además perdió su trabajo, que era el empleo más estable que tenían. Mi mamá hacía algunas cosas por su cuenta, que es una forma elegante de decir que trabajaba cuando quería o cuando alguien todavía confiaba en ella. Lo que más importa. Mi abuela volvió del viaje feliz. Trajo recuerdos, fotos, historias y un sombrero que probablemente debió quedarse en el destino, pero no voy a decírselo porque a ella le parece muy bonito. Volvió a su partida de carta. Mis papás decidieron que eso significaba que ella no quería verlos felices. Así que la desinvitaron. A la misma señora que estaba pagando la fiesta. Probablemente fue una excusa para quitársela de encima ahora que ya había soltado el dinero. ¿Para qué seguir fingiendo? Mi abuela canceló varios proveedores en cuanto se enteró. No todos, porque algunas cosas ya estaban pagadas o eran difíciles de revertir. Mis papás igual se casaron, con lo que quedó y con cosas de último momento. La boda fue, según mi abuela, suficiente para que un juez los uniera y no suficiente para que yo perdiera más lana. Es una de mis frases favoritas de ella. Yo llegué al mundo. Soy hijo único. Por suerte. Digo por suerte porque mis papás tuvieron menos oportunidades de arruinar a otro chamaco. Me arruinaron bastante a mí durante años, pero al menos no salí como ellos. La prueba está en que estoy escribiendo esto en su contra y no metiéndome a robar casas de viejitas. Otro hijo hubiera sido otra oportunidad de repetir el patrón. Desde el primer momento no dejaron que mi abuela me conociera. La relación ya estaba rota desde lo de la boda, pero mi abuela quería conocerme. También presentía lo que podían hacerme, porque ella ya le había visto la cara al diablo suficientes veces como para saber cómo se ve ese par. Eventualmente sí me conoció, pero nunca pudo estar muy presente en mi vida. Mis papás me aislaron de casi todos, especialmente de ella. De niño yo no entendía mucho y pensaba que lo que vivía era normal. Tampoco tenía con qué comparar, pocos amigos, poco contacto con la familia. Todo cambió cuando tenía 13 años. Mis papás decidieron salir a cenar a una ciudad más grande, como a una hora de donde vivíamos. Querían probar un restaurante nuevo. Muy de ellos. Leían sobre algún lugar o experiencia y decidían ir aunque no tuvieran lana para hacerlo. Luego se quejaban de que la vida estaba cara porque habían puesto todo en la tarjeta y alguien tendría que pagarlo. Alguien que no eran ellos. Esa noche me dejaron solo en casa. Lo cual ni siquiera era raro. Tenía 13 años y ellos volverían después de medianoche. Ahora, con 20 años, puedo decir que dejar a un chamaco solo de noche en una colonia donde había habido robos recientes no era precisamente la mejor idea. De hecho, había vigilancia vecinal activa porque varios domicilios habían sido saqueados cuando los ladrones notaban que estaban vacíos. Esa noche los ladrones vieron salir a mis papás y pensaron que la casa estaba sola. Yo estaba en mi cuarto. Mi ventana no daba a la calle. No me vieron. Escuché que rompieron una ventana. Me quedé congelado. No tenía teléfono en mi habitación. No sabía si salir a buscar cómo llamar a la policía porque no sabía dónde estaban los ladrones ni qué estaba pasando. Podían estar en el pasillo. Estaba muerto de miedo. Por suerte, un vecino escuchó el ruido. Salió corriendo hacia la casa gritando que ya había llamado a la policía. Los ladrones se fueron. Después de un rato me atreví a salir y encontré al vecino afuera, esperando para asegurarse de que nadie regresara. Se quedó conmigo hasta que llegó la policía. Estaba sorprendido de verme ahí adentro. La policía llamó a los servicios de protección a la infancia. Y ahí todo empezó a abrirse. Durante la investigación descubrieron que no era la primera vez que me dejaban solo. También descubrieron que no estaba recibiendo lo que necesitaba. Había negligencia, aislamiento familiar y otras cosas que yo no hubiera sabido nombrar porque para mí esa era simplemente mi vida. Después de la investigación, me pusieron al cuidado de mi abuela. Viví con ella hasta los 18 años, cuando me mudé para estudiar en la universidad, a unas 2 horas de distancia. Mi abuela es todo para mí. Literalmente me dio todo lo que tengo y todo lo que soy. Mis papás no me quisieron, o si lo intentaron, no lo mostraron jamás. Hasta hoy no entiendo para qué me tuvieron. No se preocupaban por mí cuando vivía con ellos y tampoco parecieron sufrir cuando me fui. Pelearon un poco para recuperarme, pero no porque me extrañaran. Pelearon porque no querían pagar pensión. Si me tenían en casa, podían seguir dándome lo mínimo, que salía más barato. Recuperarme significaba visitas aleatorias, supervisión, gastar dinero en mantener la casa en condiciones mínimas. Después de unas pocas semanas se rindieron y prefirieron pagar. Y ni eso hicieron bien. A lo largo de los años mi abuela tuvo que amenazarlos varias veces con su abogado porque se atrasaban. Para ellos, esa pensión no era una obligación con su hijo, era una deuda que mi abuela les debía devolver. No sé cómo 2 personas pueden decir eso en voz alta sin darse cuenta de lo ridículo que suena, pero mis papás nacieron sin esa parte del cerebro.
La abuela, su mundo y sus apuestas. Cuando me mudé a la universidad podría haberme quedado en casa de mi abuela y manejar 4 horas al día. Pero quería experimentar algo de independencia. Y mi abuela tampoco me necesitaba ahí todo el tiempo. Es una señora mayor, sí, pero con más vida social que yo, y eso es triste admitirlo. Tiene amigas, actividades, viajes, partidas de cartas, pasatiempos. Si alguien imagina a una abuelita triste mirando por la ventana, esa definitivamente no es la mía. Cada sábado tiene su juego de cartas donde apostamos, donde apuestan 10 pesos cada una. Yo, por lo general, me quedo estudiando o hago algo más tranquilo y menos cuestionable legalmente que ella. Los vecinos conocen su rutina por seguridad, saben que entre las 8 y las 11 de la noche no debería haber nadie en su casa porque ella está en su partida. El robo. Mis papás tienen problemas económicos. ¡Qué sorpresa! Siempre han sido impulsivos. Eso explica muchas cosas: por qué se casaron como se casaron, por qué me tuvieron sin pensarlo, por qué se iban a otra ciudad a cenar mientras dejaban a un chamaco solo, porque probablemente acumularon deudas en cosas que no necesitaban. Mi abuela no tiene una gran herencia que dejar. Lo que tiene tampoco llegará muy lejos. Es de esas personas que prefieren gastar el dinero en vida que dejárselo a los parásitos. Ha ayudado con mi universidad y siempre se lo agradeceré, pero el resto lo usa en viajes y actividades. Mis papás obviamente no están en el testamento. Lo saben, pero necesitan lana. Como mi abuela no les iba a dar nada, empezaron a llamarla. Le decían que necesitaba pagarles por todos los años de pensión que ella les había hecho pagar. Según ellos, esa pensión no era una obligación hacia su hijo sino una deuda que mi abuela les debía devolver. Ni yo sé cómo explicar ese nivel de desfachatez. Mi abuela escuchó la primera llamada, se rió y colgó. La segunda y tercera vez colgó en cuanto supo quiénes eran. Después dejó de contestar. No le afectó gran cosa, porque ella es más de visitar a sus amigas en persona que de andar al teléfono. Ese sábado, alrededor de las 8:30 de la noche, un vecino vio luces dentro de su casa. Le pareció raro. Como a mi abuela es difícil contactarla, me llamó a mí. Le confirmé que ella estaba en su partida, que yo tampoco estaba, y que llamara a la policía. Lo hizo. Para cuando llegué, mis papás ya estaban arrestados. Habían roto el vidrio de una puerta para abrirla desde adentro. Entraron buscando cosas de valor o efectivo. No sé qué esperaban encontrar, pero dejaron la casa hecha un desastre. Abrieron cajones, tiraron ropa, revisaron alacenas, movieron muebles, hasta abrieron los cojines del sillón, como si mi abuela fuera una narcotraficante jubilada escondiendo fajos de billetes entre la espuma y la tela floral. Me quedé intentando ordenar lo que pude antes de que ella llegara. No quería que entrara y viera todo de golpe. No pude arreglarlo todo. Cuando llegó, se quedó parada en la entrada mirando su casa en silencio. Mi abuela, que siempre tiene un comentario para todo, no dijo nada durante varios segundos. Viéndola así, viendo cómo sus propios hijos y nuera le habían entrado a destrozar el hogar, se me partió el alma. El proceso y la justicia. Mi abuela presentó cargos y una demanda civil por los daños. Pero tenía un viaje planeado desde hacía meses con sus amigas, uno de esos viajes que la tienen feliz durante semanas antes de salir, mirando folletos, hablando de excursiones, comprando cosas pequeñas por si acaso. Le ofrecí quedarme a cargo de la casa y de todo lo del proceso legal mientras ella viajaba. Podía tomar algunas clases en línea y hablar con mis profesores para explicar la situación. Lo más importante era que ella se fuera y disfrutara. Ese viaje era su lugar feliz y mis papás ya le habían hecho suficiente daño. No iba a dejar que también le robaran eso. Con ayuda del abogado de mi abuela, ella firmó un poder legal para que yo pudiera manejar ciertos asuntos mientras estuviera fuera. Si la policía necesitaba información, si el abogado requería confirmar algo, yo podía actuar sin que tuvieran que localizarla. Creo que eso la tranquilizó bastante. ¿Sabe cuánto quiero que mis papás paguen por lo que hicieron? Mis papás se declararon culpables de los cargos. Por ser su primera vez, recibieron multa, trabajo comunitario y libertad condicional. No me encantó el resultado, pero tampoco me sorprendió. Mi abuela lo tomó con filosofía: si la parte penal fue suave, todavía estaba la demanda civil, y ahí no pensaba regalarles nada. Le ofrecieron unos pocos cientos de dólares para retirar todo. Mi abuela dijo que no. Solo reemplazar la ventana y los daños materiales costaba varios miles. Con gastos de abogado y los daños adicionales, la cifra era mucho mayor. Le dio instrucciones expresas a su abogado y a mí de no aceptar nada por debajo de lo que estaba exigiendo. El giro que nadie vio venir. Ese. Volvió a sus actividades. Eso es lo que más importa. No que mis papás hayan sido humillados, aunque no voy a mentir, ayuda. No que tengan una deuda creciente, aunque también ayuda. Lo importante es que mi abuela volvió a ser mi abuela. Si mis papás terminan perdiendo su casa, lo cual parece bastante probable porque el banco tiene planes de venderla para cubrir la hipoteca impaga, podría haber un momento de cobro. Pero no me quita el sueño. Lo que sí sé es esto: mis papás querían robarle algo a mi abuela.
Querían dinero, querían que pagara, querían que sufriera. Y al final, la única que salió ganando fue ella. Ganó el juicio. Ganó su viaje. Ganó su sábado de cartas. Ganó incluso $3 en esa primera partida después del robo, y los tenía pensados para gastarlos en el viaje de formas que me hicieron reír. Mis papás intentaron quitarle el hogar, la paz y hasta el último deseo antes de que ella se fuera de viaje. No lo lograron. Mi abuela mide como 1,60 m, pero tiene la columna vertebral más firme que he visto en mi vida. Y eso, al final, lo es todo.